Un milagro que nosotros quisiéramos ver en nuestra casa, sobre todo cuando sabemos que no tenemos suficiente en nuestra cuenta para volver a llenar nuestra alacena como estaba antes. Quisiéramos, ¿verdad?, cerrar los ojos, orar y cuando los abrimos está full. La nevera, el freezer, la despensa. Suelen ser de las cosas más importantes, lo que más nos preocupa, ¿no? Que en nuestra casa nos falte para nosotros y para nuestros más cercanos. Y algunos van un poquito más allá y pues se preocupan también por los que están fuera de su casa y también tienen necesidad, y eso también es importante. El Señor nos manda a amar de diversas formas, al igual que dar debe ser de diferentes maneras. Uno no solamente da dinero, uno da tiempo, uno da esfuerzo, aprendizajes. Hay muchas cosas que podemos dar y Dios nos hizo para dar. Porque quien no entiende que vino a este mundo para servir, no sirve para vivir. Vivimos para servir. Y cuando nos sentimos útiles, ¿verdad? ¿Dónde están los esposos o los caballeros en este lugar que nos sentimos felices cuando nuestra esposa nos dice, ¿quién podrá salvarme? ¿Quién puede abrir este frasco? Yo no puedo. Y llega uno y dice, ven acá, mi amor. ¿Cuándo aprenderás? Toma. Y uno se siente, ¿verdad? Uno se siente feliz y satisfecho porque está en el ADN de uno. Lamentablemente hay muchas mujeres que malinterpretan eso y manipulan a muchos hombres. Yo sé que no están aquí esas damas. Pero el mundo está lleno de mujeres que son bastante controladoras, manipuladoras y se valen de esas cosas. El deseo de este mensaje acerca de la generosidad es que aprendamos para qué estamos aquí. Porque este mundo distorsiona todo lo que somos y busca que nosotros seamos completamente infelices al desvirtuar nuestro diseño. Entonces, si no entendemos nuestro diseño, pues vamos a terminar disfrazados de animales en las calles, ladrando, impidiendo que se nos reconozca de esa forma. Y da risa, pero deberíamos llorar de tristeza, porque esa es la realidad de mucha gente que no conoce qué son, ni para qué están aquí. Y nosotros los cristianos, gracias a Dios, tenemos este libro maravilloso, que no solamente es largo y fue escrito hace mucho tiempo, sino que desde hace muchos años Dios le reveló al hombre qué es lo que Él quiere con él, porque Él es nuestro diseñador. Así como un gran diseñador automotriz puede desarrollar una máquina y utiliza tanta tecnología para poner a funcionar un carro, un avión o un método de transporte, y si se daña, Él sabe cómo repararlo. Igualmente Dios nos diseñó y Él sabe cómo arreglar los asuntos que nos afectan. Por eso es tan importante estar en este lugar, porque nos acercamos a Dios y Dios siempre tiene una palabra para nosotros, siempre. Aunque a veces nosotros seamos un poco sordos y hasta testarudos para escucharlo y obedecerlo, pero la palabra de Dios tiene principios que si nosotros los cumplimos y los ponemos por obra, pues somos bendecidos por ello. Puede que usted sea muy espiritual o muy poco espiritual, pero usted los comienza a poner por obra, usted va a ver el resultado de esos principios en su vida. Yo les contaba la semana pasada que hay mucha gente que no conoce de la Biblia, pero aplica principios que están ahí en la Biblia. ¿Qué pasa? ¿Dios porque no conoce la Biblia no lo bendice? No. Hay mucha gente que prospera y que Dios le bendice en los negocios porque son gente generosa. Y usted nunca lo va a ver en una iglesia, pero no por eso Dios no lo va a bendecir. Porque Dios bendice a quien cumple los principios bíblicos. Y por eso es tan importante que como cristianos, que se supone que deberíamos conocer esos principios bíblicos que van a extender el techo sobre nuestra cabeza para que crezcamos, para que prosperemos, si nosotros no los cumplimos, ¿de qué vale nuestro cristianismo? Porque sería simplemente un área espiritual y no un área integral. Y el apóstol Pablo dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, debe ser guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Dios siempre ha pensado de una manera holística, integralmente, todas las áreas de nuestra vida. Dios quiere estar allí. Dios quiere estar en tu trabajo, Dios quiere estar en tu lugar de estudio, Dios quiere estar en tu familia, en esas relaciones que están un poco golpeadas y estropeadas. Dios también quiere estar allí, pero Él nunca te va a forzar a entrar. Tú tienes que decidir abrirle la puerta para que Él entre y te ayude
y te haga crecer y te haga madurar, te haga sanar de todos los traumas, todas esas situaciones del pasado que nos hirieron y quizás nos han hecho vivir con una postura, incluso separarnos de personas. Y Dios puede restaurar. Cantábamos hace un rato que de las tumbas traes vida, de las cenizas, y sé que tú lo harás. Solo Dios puede hacerlo. Aquello que creíamos que no tenía esperanza, aquellos sueños, aquellos planes, aquellas ideas hermosas que sabemos que Dios quiere para nuestra vida y que hemos engavetado por alguna razón, Dios puede restaurar esos sueños. Y quiero decirte, iglesia, que Dios quiere prosperarte, Dios quiere bendecirte. Eso es lo que Dios quiere. Dios no quiere verte sumido en la pobreza, dando lástima, viviendo de la limosna de las personas. Dios quiere bendecirte de tal manera que tú te conviertas en bendición para la persona que tienes al lado, para que puedas ser de bendición a otro. La prosperidad no es el fin, pero es el medio por el cual tú y yo vamos a ser de más bendición a otras personas. Seguimos entonces con la historia. Ocurrió realmente. Jesús multiplicó 2 peces y 5 panes que trajo un muchacho en medio de una multitud en un momento donde había hambre. Y Jesús multiplicó esos panes y esos peces. ¿Dónde están los panes y los peces? No los veo en pantalla. Vamos a ver los panes y los peces. Y hablábamos de cuán especial fue el relato de Juan. ¿Sabe que la Biblia tiene 4 evangelios, 4 perspectivas distintas de los apóstoles? Y una de ellos, uno que se añadió a la iglesia posteriormente. ¿De qué ocurrió? Y Juan es el único que habla del cómo llegaron esos 2 peces y esos 5 panes a las manos de Jesús. Todos los demás concuerdan en todas las demás detalles y dicen, bueno, había hambre, ya era una hora avanzada, estaban lejos de sus casas y Jesús no quería despedir a la multitud sin que comieran. Y bueno, aparece en escena en el Evangelio de Juan que un muchacho trajo voluntariamente. La Biblia no dice que ellos preguntaron, bueno, ¿quién tiene para comer? Pero el muchacho quizás estaba cerca y escuchó, wow, mira, el maestro está preguntando que cómo vamos a alimentar a la multitud. Y él lo conversó con sus apóstoles, con los discípulos, con Felipe y con Andrés. Y dice que llega este muchacho y dice, yo tengo esto. Y cualquiera se reiría. De hecho, Andrés dijo, ¿y qué es esto para tan grande multitud? Imagínate. Yo creo que ni siquiera nos alcanza una escama. Una escama para cada uno de los 5.000 que había allí. Y algunos teólogos dicen que cuando habla de 5.000 estaba refiriéndose solamente a los varones. O sea que muy probablemente había mujeres con ellos y niños, y el grupo era mucho mayor a 5.000. Entonces, vemos lo insignificante que era esa ofrenda que estaba trayendo el muchacho. Él estaba dispuesto a sacrificar quizás la comida suya y la de su familia para ver qué hacía Jesús. Y de eso se trata la fe. Que quizás tú dices, y miras tu bolsillo, y haces así, y dices, mejor ni meto las manos en los bolsillos porque sé que están vacíos. Pero cuando usted agarra y trae eso que cree insignificante para tan grande necesidad y lo pone en las manos de Jesús con fe, algo va a suceder. Y la Biblia una y otra vez nos muestra escenarios donde Dios nos pregunta a nosotros qué tenemos para dar. Quisiéramos que Dios, que nosotros nos quedásemos como expectantes, ¿verdad? Y que Jesús hiciera todo y nosotros aplaudimos al final y ya. Pero Jesús no quiere trabajar así. Jesús nos invitó a ser parte con Él. Él dijo, lleven mi yugo y mi carga. Yo voy con ustedes, pero ustedes tienen que hacer su parte. Aunque su parte sea insignificante en comparación a lo que hace Jesús. Si comparáramos lo que hace Jesús y lo que nosotros podemos aportar, es mínimo, pero ese mínimo importa. Porque ese mínimo provoca la grandeza de Dios. Esa fidelidad en lo poco provoca la abundancia y el respaldo de Dios para llevarnos a la prosperidad. Y por eso este niño, estoy seguro que esa historia jamás se le olvidó. Quizás todos los que comieron no se dieron cuenta de lo que ocurrió, pero hubo alguien que dio lo poco que tenía y Jesús tomó eso y lo multiplicó. Y eso está allí en Juan capítulo 6. La iglesia primitiva en su inicio también comprendía esta situación. La iglesia sabía
que había muchas necesidades. ¿Y saben lo que hacían? Bueno, ellos, imagínense, tomaron una sola cuenta para administrarse todos. Y no eran 12, no eran 24, no eran ni siquiera 100. Estamos hablando de que eran miles de personas. Nada más en el primer sermón de Pedro se convirtieron 3.000. Entonces imagínese usted administrando una caja chica para 5.000 personas aproximadamente. ¿Cómo hacía la iglesia en ese momento? Y no es que eso sea algo que nosotros estamos apuntando, la individualidad de cada uno, no nos queremos meter con el bolsillo de ustedes. Su necesidad particular y su familia es importante para Dios y esto le funcionó en aquella época. Solo Dios sabe si algún día nos va a funcionar en un futuro. El contexto era persecución, el contexto era muy hostil y aquí hubo algo que no fue provocado por ningún hombre ni por la manipulación de alguna persona que dijera, mira, vamos a ser magnates aquí en Jerusalén y vamos a agarrar todas las posesiones que podamos. No fue algo que fue diseñado por el hombre, no fue ni siquiera un mandato de los apóstoles, fue algo espontáneo y voluntario de la gente que quiso desarrollar un estilo de vida comunitario. Estas palabras están un poco tergiversadas en nuestros días, pero ellos tenían todo en común, todo en común. Entonces nadie decía tener suyo algo propio porque todo lo consideraban que era del Señor. Entonces lo que hacían era administrarlo y dárselo a los líderes para que ellos ayudaran en la distribución. Pero bueno, ellos vivían así. Lo importante es que ellos entendían algo sumamente poderoso, que es lo que quiero transmitirles. Dios nos bendice para que seamos bendición a otros. Eso. No se pregunte si es que le quieren quitar, si es que le quieren dar. No. Dios te bendice para que seas de bendición a otro. Esa es la finalidad. Comparábamos la semana pasada la mentalidad del que quiere acaparar y de cuán golpeada fue nuestra nación en la década anterior, en los momentos donde tú tenías el dinero y no conseguías los productos porque había gente que estaba por allí bachaqueando, ¿se acuerdan, verdad? Qué terrible. Compraban y entonces se les dañaba la comida en las bodegas, en los lugares, porque ellos estaban acaparando comida para venderla más cara. Qué terrible. Bueno, esas situaciones nos mostraron lo que es el corazón del hombre sin Dios. Solamente mira su ombligo y solamente le importa cómo llenarse la barriga. El resto no me importa. No importa a quién yo tenga que pisar para llegar más alto, no me importa. Y esa que llamamos muchas veces la viveza criolla es una maldición de la que tenemos que ser libres. Porque Dios no es un Dios de escaso. La mentalidad de Dios no es, bueno, hay muy pocos recursos, vamos a ver cómo los dosificamos mejor para que rinda para todos. No, los recursos son ilimitados. En algún momento nos vendieron la idea por medio de películas, de ideas, de filosofías huecas acerca de que los recursos son limitados y por eso entonces tenemos que ver bien cómo los repartimos y tenemos una mentalidad de miseria y de escasez que no nos deja progresar y prosperar. La realidad es que no estamos sobrepoblados en el planeta Tierra, ¿sabía? Demostrado científicamente, no hay sobrepoblación. Esa mentira del cambio climático, eso es pura falsedad, puras ideas manipuladoras que venden los medios de comunicación y los magnates del mundo para comenzar a emplear cambios e implementar situaciones que ayuden a reducir la tasa de natalidad en la humanidad. Un plan demoníaco, se llama la doctrina malthusiana. Un hombre, un filósofo, se le encargó, un día dijo, bueno, es que hay demasiada gente, por eso es que hay tanta pobreza, porque hay mucha gente y no alcanza para todos. Es todo lo contrario, hay demasiada tierra por explotar, hay demasiados recursos, hay demasiada bendición en la tierra. Y Dios quiere que nosotros seamos buenos administradores, buenos mayordomos. La Biblia es tan larga porque en el Antiguo Testamento Dios se encargó de levantar una nación llamada Israel y le dio todos los principios de cómo administrar y cuidar la tierra para que pudiera disfrutar de los beneficios de cosechar de ella y respetarla, porque no puedes exprimirla y va a ser eterno, ¿no? Dios le dio una estrategia, bueno, durante 7 años la vas a trabajar y en el 8º entonces la vas a dejar descansar y vas a comer lo que ella te dé naturalmente. Y cada 50 años, bueno, toda una metodología estratégica, porque Dios es estratégico y nos dejó el manual. Lo que pasa es que el manual nosotros en el mundo somos muy venezolanos en ese sentido. Nosotros compramos un aparato y lo conectamos y cuando no
logramos hacer que funcione. ¿Dónde es que puse el manual de instrucciones? ¿Sí o no? ¿Somos o no somos así? Bueno, así hacemos lamentablemente con la Biblia. Bueno, vamos a ver cómo hacemos aquí, vamos a ver cómo yo hago familia, vamos a ver cómo es un matrimonio. Bueno, yo tengo idea, yo vi esto, pero nunca nos detenemos a ver el manual. Y por eso nos damos tanto chichonazo por la vida. Pero Dios nos dejó este manual para que aprendamos. Y Dios quiere que rompamos esa cultura de orfandad. Esa cultura de orfandad que hace, ¿sabe lo que hace la cultura de orfandad? Bueno, yo soy la víctima de esta sociedad perversa. Mire qué fácil entra en nosotros esa mentalidad. Y se va a sentir identificado porque hace mucho rato que no se ha dado cuenta, pero a través de Netflix y de todas las películas que le está poniendo delante de sus ojos le hacen sentir que usted es un pobrecito, que hay gente que abusa y entonces, bueno, usted está bien que se sienta mal. Es más, quizás haya situaciones en las que usted va a hacer algo medio chueco, o sea, no, algo medio escondido, pero bueno, como hay tantas injusticias, eso como que lo equipara, como que lo equilibra un poquito más. Porque vivimos en una sociedad donde usted es la víctima y donde usted necesita que lo ayuden. Por eso venimos a la iglesia y decimos, ayúdame, bendíceme, levántame. Y todo es centrado en yo, porque pobrecito de mí. Y eso es una mentalidad que tenemos que romper. Y tienes que decidirlo tú con tu familia. Voy a romper esta maldición, quizás generacional, en la que siempre el vaso está medio vacío, donde la hoja está completamente blanca, pero yo veo el punto negro. Y entonces me molesto por el punto negro. No, Dios nos ha bendecido y nos ha dado una tierra que fluye leche y miel. Venezuela tiene tantos recursos, hermano, que hace muchos años que hay dinero que se han estado desapareciendo, por no entrar en detalle, y aquí seguimos vivos. Y siguen habiendo subsidios, y siguen habiendo un montón de cosas. Imagínese usted la bendición. Dios diseñó, en específico, mi visión que creo que Dios me ha dado de mi país, es que Venezuela es un país tan rico y tan bendecido, que no alcanza, que sobra tanto, que no es solamente para los venezolanos, que es para que Venezuela sea bendición para Latinoamérica y el mundo. Y es el diseño de Dios para Venezuela. ¿Ok? No se moleste de que otras personas estén siendo bendecidas. Sí, el problema es cuando son bendecidas corruptamente, porque eso no es una bendición, eso es portar una maldición. Pero Dios bendijo a Venezuela con tantos recursos porque quiere que Venezuela sea bendición para las naciones de la tierra. Y bien administrado, nosotros, créame, vamos a ser una nación próspera, familias plenas, llenas, que nos va a sobrar para ser de bendición a otras naciones. Ese es el propósito de Dios para Venezuela. Lo que pasa es que, bueno, hay que trabajar desde pequeño. Estamos construyendo poquito a poco con nuestras palabras, con nuestro discurso, con nuestra mentalidad, porque es lo que la Biblia nos ha inspirado y quiere que nosotros creamos. Y por eso es tan importante congregarnos, porque si yo lo que hago es escuchar noticias y lo que hago es ver películas, entonces yo, sin darme cuenta, me convierto en un promotor de las ideas que están metidas dentro de esos escenarios. Y por eso glorifico al Señor, porque Dios está restaurando los pasos de Venezuela, ¿verdad? Quedamos campeones hace muy poco tiempo, ¿verdad? Campeones del Mundial de Béisbol. Y uno dirá, bueno, pero ¿qué es eso para hablarlo desde un púlpito cristiano? Bueno, lo hablo solamente porque mis hermanos en la fe estuvieron allí haciendo la diferencia. No todos eran cristianos, pero todos reverenciaban a Dios cada vez que entraban al campo de juego. Y lo dejaron muy claro y muy en alto. Y estoy seguro que las personas que destacaron en esta ocasión fueron las personas que Dios quiso remarcar en esta generación porque son ejemplo. Porque no es la capacidad y la pelota y el juego, es lo que hay en el corazón de esos peloteros lo que los llevó a esa victoria. Porque Dios está hablando con Venezuela, Dios está hablando a nuestro corazón porque quiere no solamente darnos una nueva oportunidad, sino que quiere que la aprovechemos. Nosotros debemos aprovecharla. ¿Cómo voy a romper ese espíritu de orfandad? Mire lo que dice Éxodo 4:2 y me encanta porque el pueblo de Israel estaba cautivo en Egipto, eran esclavos, 230 años estuvieron esclavos y Dios levanta a Moisés y habla con él y le dice, bueno, te voy a usar a ti. Moisés era tartamudo, por lo menos eso es lo que, como él mismo se llama a sí mismo, era torpe para hablar. Y le dice,
tú vas a ir y te vas a enfrentar a Faraón y le vas a decir, deja ir a mi pueblo. Y él dice, pero ya va, yo soy un fugitivo de Egipto, porque buscando defender a un hebreo, sin querer mató a un egipcio y él huyó de allí, estaba en el desierto de Madián y Dios se aparece en esa zarza ardiente y empieza a hablar con él y le dice, yo te voy a bendecir y voy a hacer que Faraón tiemble delante de ti y voy a acompañarte. Él dice, pero ¿y cómo lo voy a hacer? ¿Y sabe lo que dice Dios? Lo mismo que nos dice a nosotros. Vamos ahí al Éxodo 4:2. Y dijo Jehová, ¿qué es esto que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Lo primero que Dios hace cuando te promete algo, cuando te dice que te va a usar, es no solamente anunciarte que va a ser un buen desenlace tu historia. Él te dice, ¿qué tienes en la mano? Hay algo que tú y yo siempre tenemos a disposición. Dios nunca llamó a un flojo, a un perezoso por allí. Dios llamó gente ocupada, gente que tenía algo. Esos panes y esos peces, bueno, eran algo. A partir de ese algo, ¿sabes? Si habláramos de estadística o de economía, invertir en el reino de los cielos es 1 por 1000. Él dio la comida de una persona para alimentar 5000. O la comida de 5, porque eran 5 panes. Vamos a suponer que le daban a cada uno un pan y los pescados los picaban y comían 5 personas. Donde comían 5, como a veces decimos en nuestra casa, donde comen 2, comen 3. No lo decimos. Donde comen 4, comen 5. Bueno, para Dios, donde comen 5, comen 5000. ¿Qué le parece? Increíble. Es la matemática del reino de los cielos. Invierte en el lugar correcto. Y Dios siempre te va a decir, ¿qué tienes a la mano? Porque hay algo que tú tienes en la mano y Dios quiere usar lo que tú tienes en la mano. La gloria es solo suya, pero hay algo que tú tienes que hacer para provocar ese milagro en tu vida. Siempre hay algo que Dios está esperando que tú y yo hagamos para ponernos en sintonía con el cielo y que pueda venir el cielo a la tierra. Siempre, lo hablamos en intercesión, lo hablamos en las diferentes disciplinas espirituales, es importantísimo ponernos de acuerdo con el cielo para que algo ocurra. El Padre Nuestro dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Venga tu reino. Pero si yo vivo en mentira, en vanidad, en superficialidades, si yo vivo con amor al dinero, ¿qué clase de reino estoy trayendo? Si estoy viviendo, estoy diciendo con mis palabras que venga tu reino, pero con mi vida yo estoy demostrando que vivo en otro reino, que no es el de los cielos, sino es el de este mundo, cuyo gobernante principal es Satanás, que quiere destruirme y lo hace hurtando, matando y acabando con mi vida. Entonces, con mis acciones yo demuestro si realmente mi declaración y mi oración es real. ¿A quién temo yo? ¿A Dios o a los hombres? ¿Al futuro o confío en Dios? Porque dar es una declaración de fe. Y Dios, usted sabe la historia, Dios le dijo a Moisés, bueno, echa tu vara, y la convirtió en una serpiente. Y dijo, extiende tu mano otra vez, y se volvió a convertir en vara. Y dijo, con esta vara vas a ir a donde Faraón, y esa va a ser una de las señales delante de él. Y así comienza la historia de la libertad del pueblo de Israel. Libertad que todavía cantamos hasta el día de hoy, ¿verdad? Echó a la mar quien lo perseguía. Al jinete y al caballo los echó a la mar. Y así nos gozamos y nos alegramos por las victorias pasadas, pero no podemos vivir solamente recordando lo que Dios hizo hace 2000 y tantos años. Porque Dios quiere hacer cosas hoy, en tu vida y en mi vida. Y solamente aquellos que toman lo que está en su mano y le dicen, Señor, en obediencia, quizás lo veo insignificante, quizás no veo que realmente haga diferencia, pero yo lo voy a hacer en tu nombre. Y ahí Dios abre el mar. Con esa vara, el mar se abrió en 2 y ellos pasaron en seco. Fíjense qué importante lo que tienes en tu mano. Vamos a ver otro escenario en donde también esta pregunta aparece, pero esta vez con el profeta Eliseo. El profeta Eliseo dice que había una gran hambre y llegó a una ciudad donde había una viuda. Y esta viuda estaba preocupada porque no tenía para comer. Segunda de Reyes 4:2. Dice que Eliseo le dijo, y bueno, ¿y qué puedo hacer por ti? Porque la viuda llegó como quejándose. Ella decía, yo soy viuda de un profeta y he quedado sola. ¿Qué voy a hacer? Entonces,
Eliseo le devuelve la pelota y le dice, ajá, pero ¿qué quieres que haga por ti? Pues porque yo no vengo con una mochila, no vengo con una vianda para poder solucionar tu problema de hambre. Y entonces le dice, declárame qué tienes en tu casa. Y la pregunta aquí ya no es qué tienes en tu mano, sino que la pregunta ahora es qué tienes en tu casa. ¿Qué tienes debajo del colchón? ¿Qué estás ahí acaparando? ¿Cuál es tu temor? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Qué tienes en tu casa? Y ella dijo, bueno, no tengo nada, sino una vasija de aceite. Eso es lo que le quedaba. Yo no he tomado aceite ni tampoco quisiera. Pero quizás ella pensaba con eso, bueno, voy a agarrar una partecita de esta vasija y la vendo y compro un poco de harina y hago un pan y bueno, y era lo último que le quedaba. Y la pregunta es, ¿qué tienes en casa? ¿Sabe lo que hizo Dios a través del profeta Eliseo? Le dijo, bueno, nunca va a escasear. Y le dijo, tráeme todas las vasijas que tengas en la casa. Y con esa vasija empezó a llenarlas y no se acababa y no se acababa hasta que le llenó todas las vasijas que había en su casa. Imagino, pobrecita ella, si era venezolana, dijo, oye, y ahora cuando llegue el agua, ¿dónde la voy a guardar? Porque ahora lo que tengo es aceite. Y esa mujer llena de aceite, llena de bendición, dice la Biblia que hasta que se acabó la escasez y el hambre en esa región, ella tuvo aceite. Y aceite es un bien material precioso, ella podía comerciar ese aceite y tener otros recursos. Por eso la pregunta es, ¿qué tienes a la mano? ¿Qué tienes en tu casa? ¿Sí? Una y otra vez podemos decir, no tengo nada, Señor, no tengo nada, tengo muy poco, pero algo tienes. Algo tienes. Ese algo que es la llave para abrir los cielos sobre tu cabeza. Porque ese algo no es el objetivo para acaparar, sino el instrumento para bendecir. La matemática del reino de los cielos funciona muy distinto, ya lo vimos hace un rato. Pero es muy fácil caer en el contexto, en el espíritu de la zozobra que rige en nuestros días. Y es impresionante, cuando tú te dejas envolver y atrapar, es como que estás allí rindiendo hasta el último centavo porque no te alcanza y estás con esta mentalidad y bueno, ¿y qué voy a hacer? Y la preocupación, y dejas de poner tus ojos en el dador de la vida y dejas de confiar en el Dios que te dio lo que tienes para que lo administres bien. Yo tengo dos anécdotas pequeñas. Después del 3 de enero ocurrió un gran tumulto, ¿verdad? Veíamos las colas, los supermercados, las farmacias, todo. Yo quería comprar algunas cosas para mi casa porque casualmente yo procuro tener algo guardado por si acaso, ¿verdad? Un buen cabeza de hogar y un buen administrador hace eso, no es falta de confianza, es bueno, Señor, yo me voy a prevenir y de esa manera también puedo ser de bendición a otras personas. Y me agarró sin algunas cosas y bueno, salí con un vecino por allí a dar una vuelta, a llenar los botellones de agua porque también nos agarró casi sin agua. Y recuerdo ese sábado di la vuelta y yo, bueno, y cuando veo la cola del supermercado, habían como unas 120 personas ahí. Y yo dije, no, yo no voy a hacer esa cola, Señor. Di otra vuelta para ver otro local y cuando regreso resulta que el vecino de enfrente estaba, hermano, no me va a creer, de primero en la fila. Mi vecino de enfrente estaba de primero en la fila. Y yo saqué el teléfono, lo llamé, claro, no me iba a parar ahí en medio de la calle la gente se pone un poco intensa cuando están en esas colas, con la incomodidad, con todo, ahí te vas a colear. Yo lo llamé, le dije, hermano, ¿qué vas a comprar? Bueno, voy a esto, me rinde para esto. Le dije, ¿quieres comprarte un cartón de huevo? Bueno, sí, pero no me alcanza, yo te lo regalo. ¿Me puedes comprar otras cosas para mí? Y yo te paso buscando con el carro. Me hizo el mercado, me dijo, ya estoy aquí afuera. Él quedó feliz con su cartón de huevo. Me estaba bendiciendo, yo lo estaba bendiciendo a él. Y llené mi casa con lo que necesitaba en ese momento. Sin hacer la cola. Al día siguiente, veníamos para acá, para la iglesia. Saben que transmitimos el servicio, pero no fue presencial por la situación. Y teníamos el ensayo temprano. Yo sabía que la farmacia donde compro los pañales de Caleb, que de paso nos quedaban como 5 pañales en la casa. De verdad. Uno dice, uno siempre guardando y guardando por si acaso, y cuando llega,
Pero bueno, eso es para que veamos la gloria de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque yo no me desenfoqué y yo, bueno, nada, vamos a rendir lo que hay, comemos esto y después cuando bajen un poquito las colas, o quizás toque en algún momento hacer cola, ¿por qué no? Sí, pero en ese momento Dios no quiso que yo lo hiciera. Mire, me despertaron antes de lo que yo me despierto. Un vecino, Daniel, mira, yo escuché que tú necesitabas estar en la farmacia, estoy de primero en la fila y ya va a abrir el Maraplus. Yo, ya voy. Me vestí como pude y salí corriendo para allá a comprar todos los pañales que me podían ofrecer. Que no falte la comida, pero que no falten los pañales para el bebé, por favor. Compré como 3 paquetes de pañales. Y yo estaba adentro, yo le tomé foto al mercado y yo veía a la gente afuera, habían como 100 personas también afuera esperando. Cuando llegué a la cola, todo el mundo, ¿qué? ¿Se va a colear? ¿Se va a colear? Le dije al vecino, ¿qué quieres comprar? No, que yo lo que voy a comprar son 2 paquetes de arroz. Ok, déjame a mí en la cola y sal tú porque si no nos van a linchar aquí. Le dije, tranquilo, que yo soy el que va a entrar, él no va a entrar, me estaba haciendo la cola. Entré, él salió bendecido, yo salí bendecido también. Y así es Dios. Dios nos bendice para ser de bendición. Y si no ponemos cuidado, terminamos atrapados en las cosas que atrapan al mundo. El mundo está atrapado en una corriente de negatividad, de miseria, de escasez, es una narrativa negativa constantemente. Y si no ponemos cuidado, nosotros, por muy cristianos que seamos, podemos hasta incluir esa negatividad dentro de nuestras oraciones y entorpecer nuestra relación con Dios con esa mentalidad, con ese discurso, con esa idea de acaparar. Pero la pregunta otra vez es, ¿qué tienes a la mano y qué hay en tu casa? ¿Qué hay? Pregúntese, ¿qué puedo hacer para bendecir a alguien con esto que tengo? Porque si logramos desarrollar esta mentalidad, créame, usted va a ser bendecido. Porque es romper un espíritu de orfandad, es romper una mentalidad mediocre. Deje de pensar así. Decídalo. Es una oportunidad para usted este día. No es lo que obtienes en el proceso lo que te hace feliz. Es la persona en quien te conviertes en el proceso lo que te hace feliz. No es lo que obtienes. Nos esforzamos para obtener cosas, para graduarme de tal profesión, para comprar tal bien material, para obtener tal comodidad. Pero eso no te hace feliz. Lo que te hace feliz es la persona en la que te conviertes para llegar hasta allá. Eso es lo que te genera satisfacción y bienestar. Porque la vida no te pasa a ti. Hay mucha gente que vive con esa idea. No, es que la vida... ¿Cómo te está tratando la vida? ¿Has escuchado esa frase? La hemos usado, yo también la he usado. ¿Cómo te trata? Bueno, aquí vamos, un poco golpeado, luchando. Esta semana un vecino, me acabo de dar cuenta, no batía esa línea, la he debido batear. Me dijo, bueno, aquí vamos, sobreviviendo. Y siguió. Y yo me quedé pensando, pero bueno, estaba ocupado en mis cosas y no me detuve. ¿Cómo que sobreviviendo? Sobreviviendo no sé quién estará, pero no, un hijo de Dios no puede estar sobreviviendo. Una persona con mentalidad de reino no puede estar sobreviviendo. ¿Por qué? Porque alguien que está sobreviviendo está luchando a duras penas para existir. Y Dios nos llamó no para existir, sino para bendecir y rescatar a aquellos que están existiendo apenas. La vida no te pasa a ti, pasa para ti. Dios quiere que aprovechemos las oportunidades. Dios quiere que permanezcamos atentos, que crezcamos. Y no que terminemos envueltos en esos pensamientos negativos. Hay momentos en los que tú sientes que tu corazón se rompe, ¿verdad? En medio de las circunstancias. Pero en realidad no se está rompiendo, en realidad se está abriendo. Nuestro corazón se abre en medio de situaciones difíciles, porque no eres una víctima, eres un vencedor en proceso. Un corazón generoso siempre tiene los brazos abiertos. Por eso Jesús murió así. Porque Él es el primero de los generosos. Y en esta vida tú y yo tenemos muchos obstáculos para ser generosos.
Hay tres enemigos, principalmente de la generosidad. Vamos a ver cuáles son esos tres. ¿Tres enemigos? No. Ahí me están spoileando. Obstáculos para una vida generosa. El primero es el miedo. Uno dice, bueno, ¿y si lo que doy ya no lo tengo? Es una realidad. Lo tenía, pero ya no lo voy a tener. Entonces, ¿cómo hago? Hay miedo, hay temor. Y eso es producto de la desconfianza, porque si yo creo que el mismo Dios que me ha sostenido hasta hoy, que me ha dado lo que necesito, va a estar conmigo mañana, Él sabe cómo proveerme y sabe cómo sorprenderme. Y quizás tú dirás, bueno, pero es que yo no estoy ni en los días en los que Jesús hizo esos milagros, ni tampoco soy tan espiritual. Hermano, usted aplique el principio y usted va a ver la gloria de Dios. Y va a ver cómo los testimonios van a empezar a brotar, así como cuando metemos las pepitas de maíz en el microondas y comienza la gloria de Dios a derramarse y Dios proveyendo de una manera muy especial. Porque hay hijos obedientes. Pero si nadie obedece, si nadie provoca la mano de Dios, la iglesia debe provocar a Dios para que aparezca, para que se manifieste con su obediencia. Por eso cuando hablamos del sostenimiento de la iglesia y hablamos de diezmos, de ofrenda, sabemos que eso es muy poco. O sea, nosotros apenas contribuimos con un pequeño porcentaje de lo que se nos ha dado para administrar. Y nuestra visión debería ser, bueno, yo puedo dar más. ¿Por qué? Porque si el Señor me da más, entonces yo puedo dar más. Y si me da más, entonces puedo dar más. Y así, en aumento, no en detrimento. Como lamentablemente terminamos, porque así como hemos aprendido secretos bíblicos, también podemos desobedecerlos en algún tiempo y terminar atrapados humanamente, en deudas, atrapados en situaciones precarias a nivel financiero por desobedecer principios y por creer que por acaparar un poquito más me va a rendir, cuando es al revés. El miedo y la pregunta de ¿y si mañana me falta? Ese es uno de los obstáculos para ser generoso. El segundo obstáculo es ser egoísta. Es hacer caso a esa naturaleza pecaminosa que nos dice mío, esto es mío, yo lo sudé, yo lo trabajé, esto es mío, nadie me lo va a quitar. ¿Está bien? Es tuyo, pero lamentablemente acaparando y con un corazón cerrado, pues vas a terminar acabando con eso que dice que es tuyo. Por eso es que las riquezas de los impíos y de los corruptos se deshacen, les dura poco. No solamente porque no se lo sudaron y porque no saben el valor de lo que tienen y lo despilfarran, sino porque está maldito, está corrompida las finanzas de aquellos que roban, que matan, que secuestran, que dañan a otros para tener más. Están en maldición. Por eso tenemos que cuidar nuestro corazón y no dejar que el egoísmo nos llene. Lo otro es tener una mentalidad de escasez. Nosotros servimos a un Dios abundante. No podemos tener una mentalidad de escasez. Y no se trata de negar la realidad. No voy a salir de aquí. Bueno, el pastor Daniel dijo que ahora hay que... ¿Cómo estás bendecido? Abundante. Millonario en el reino. No se trata de negar la realidad. Sea objetivo, ¿verdad? Pero deje de mirar el vaso medio vacío. Comió esta mañana, ¿verdad? Si no comió, al final se puede acercar y seguramente aquí algo podremos hacer al respecto. Pero tenemos demasiado para ser agradecidos y para estar alegres. Nunca vamos a controlar todas las circunstancias, nunca vamos a controlar todo lo que hay a nuestro alrededor, nunca vamos a poderlo controlar, pero Dios sí. Y si nuestra confianza está en Él, nosotros podemos tener paz, así no estemos entendiendo muy bien lo que está pasando. Como cuando un niño está agarrado de los brazos de su papá. Caleb no sabe si hay o no hay recursos en la casa, si se compraron o no se compraron los pañales. Caleb no sabe, a veces no sabe ni dónde está su mamá. Ni yo, no, mentira. Pero él siempre tiene lo que necesita.
Y estoy seguro que no se preocupa. Cuando él llora no es porque se preocupa, créame, llora bastante duro cuando quiere llorar. Pero no es porque está preocupado, bueno, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora que subió el dólar, ¿cuántas veces me van a dar mi tetica? Él no tiene nada que ver con eso. Igualmente los hijos de Dios, no se trata de disociar la realidad, se trata de confiar. Este niño hizo algo ilógico humanamente hablando. Tomó los panes y los peces. Y en vez de irse a un rinconcito con los suyos, decir, bueno, vamos a comer calladito, vamos a comer caleta. Estamos aquí calladitos, vamos a comer nosotros y bueno, los demás que Jesús resuelva. Él es Jesús, Él es Dios que resuelva. No. No dejó a Dios que resolviera todo, no. Hay algo que yo puedo hacer. ¿Qué puedes hacer tú? ¿Qué tienes a la mano? ¿Qué tienes en casa? Ahora vamos a aprender cómo desarrollar hábitos de generosidad. ¿Cómo puedo pasar de ser un tiranosaurio rex con las manos muy cortas para llegar al bolsillo? ¿Cómo puedo quitarme la mano del codo y puedo estar un poco más dado, libre en tus finanzas, libre en tu vida? Que a veces queremos separarnos lo espiritual y la finanza es otra cosa. No. Dios habla de la humanidad integralmente, espiritual y cuerpo. Todas nuestras necesidades físicas, espirituales y afectivas son comprendidas en la palabra de Dios y son parte. Basta ya de separar, como si Dios no se metiera en eso, ¿verdad? Porque Dios es demasiado espiritual y el dinero es muy mundano, ¿no? Es una mentira que heredamos del catolicismo y son puras patrañas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, tenemos que decidir. Primero, tienes que decidir ser generoso. Aunque te hayan conocido como mezquino, pichirre, como que no te gusta dar, tienes que comenzar a decidirlo. Lo puedes decidir hoy. A partir de hoy, domingo 22. Importante estar siempre un día adelante. El 22 de marzo de 2026, yo decido ser generoso. Tienes que decidirlo. Ese es el primer paso. Número 2, tienes que empezar a practicar el dar regularmente. Practica dar. Tienes para comprarte 3 harinas pan, agarra una y dásela a alguien que la necesite. Es complicado en nuestros días. Yo que conduzco, se paran a limpiar los vidrios del carro, los muchachos en la calle, te lo cuido si te paras en la calle, y a veces uno dice, bueno, no tengo. Ahorita casi todo el mundo tiene pago móvil, porque el efectivo es complicado, ¿no? Pero comencemos a desarrollar esa liberalidad para extender nuestro brazo y ayudar y bendecir, y no solamente conformarnos con Dios te bendiga, no tengo para darte, pero que Dios te dé. ¿Sabes? La única vez que aparece eso en la Biblia, pues le dieron mucho más que una limosna. Dice la Biblia que estaban Pedro y Juan en la puerta del templo La Hermosa y había un hombre paralítico, un cojo, y les pidió limosna y le dijeron, mira, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Jesucristo. Y se sanó, y el hombre se sanó. Si usted no lo va a sanar, no venda esa mala propaganda evangélica de que, bueno, ahí te eché la bendición y ya. Haga algo. Preocúpese por hacer algo, tenga una mano de cambures ahí en el carro, ande con una galleta en el bolso, algo tiene para dar, piense en algo que puede practicar para ser generoso. Comparte tu fe intencionalmente. La semana pasada dedicamos un buen tiempo para hablar de qué importante es compartir lo más valioso para nosotros. Lo más valioso no son los recursos, no es el dinero, el dólar, el bolívar, no solamente lo que el mundo llama valioso, lo que nosotros valoramos más que cualquier otra cosa es nuestra fe. Debemos compartir nuestra fe intencionalmente y hacerlo como costumbre. ¿Por qué? Porque es lo más valioso que podemos compartir con alguien, y para eso requieres tiempo, dedicación, esfuerzo para acercarte a una persona y entender su estado y ayudarlo compartiéndole tu fe. Eso es lo más valioso que tú puedes compartir en tu vida. Una persona que es generosa en su fe es generosa también en sus finanzas. Al igual que una persona que es generosa en sus finanzas
si es cristiano, termina siendo una persona que comparte fácilmente su fe. Quizás hasta ahora es porque hemos tenido truncada un área o lisiada una facultad del cuerpo de Cristo y somos con una mentalidad limitada para dar tanto de nuestra fe como de nuestros recursos. Y Dios quiere, mire, que extendamos nuestro brazo. Lo hizo en la sinagoga cuando llamó a este hombre, Simón se llamaba. Le dijo, tenía la mano seca, le dijo, extiéndela. Y fue sano. Y los fariseos se ofendieron porque lo sanó un día sábado. La religiosidad siempre se ofende. Lo siento mucho para los religiosos, pero el reino de los cielos comparte su fe intencionalmente. ¿Y sabe qué otra cosa? Número 4, vive con gratitud. Porque un corazón agradecido fácilmente da. Ahora, un corazón resentido con el mundo, que siente que le deben a él y que no le han dado lo que él se merece, ¿qué va a hacer? Más bien estoy esperando es que me den más, porque yo soy una víctima contra el mundo. No me pidan más. Pero si yo crucifico esa mentalidad, entonces yo puedo ser generoso con mi tiempo, con mi esfuerzo, con mis recursos. Vivir con agradecimiento produce generosidad. Y recuerda, Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. Eso lo dice la palabra. El alma generosa será prosperada. No dice se le acabará lo que tiene porque está dando demasiado. No recuerdo en dónde escuché yo esto, pero me vino ahorita a la mente. Debemos dar hasta que nos dé cosquilla, hasta que nos dé risa. Estoy dando y, Señor, no sé qué va a ser mañana, pero me nació dar. Ser generoso. Sé generoso. Sé generoso con tu familia, sé generoso con tus vecinos, sé generoso con tu iglesia, sé generoso con la obra misionera. Seamos generosos voluntariamente hasta que nos dé risa. Porque lo que para el mundo es locura, para Dios es la única realidad, es la única opción. Hace unos pocos años se convirtió en uno de los cantantes venezolanos con una carrera más exitosa en los últimos años. Se llama Nacho. Y él dice en una de sus canciones, dice, quiero aprender de eso que el mundo llama locura. Que es lo que dice Pablo, lo que para el mundo es locura, es la bendición de Dios. Es la riqueza de este mundo, la fe en Jesucristo. El generoso experimenta gozo, propósito y satisfacción espiritual, porque vive alineado al corazón de Dios. ¿Te falta el gozo? Da. No es que ese es el secreto para todo, no, hay muchas otras cosas que aprender y la Biblia nos habla de eso. Pero dar es un buen paso. Si te falta el gozo, comparte tu fe. Algo tienes para dar, ¿qué tienes en la mano? Moisés se sentía abrumado con que Dios le había dicho que lo iba a usar para un montón de cosas y sentía que él no podía hacer frente, y lo que Dios le dice es, ¿qué tienes tú? No te voy a seguir diciendo lo que yo voy a hacer por ti, no, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes en tu casa? Bueno, y tengo unas vasijas. Unos años antes, quien discipuló a Eliseo fue Elías, estuvo en Sarepta y había también una viuda allí con un niño y no tenían para comer. ¿Y sabe lo que le dice el profeta? Dice, bueno, ve y hazme comida, pero si lo que me queda es para mí, para mi hijo, hazme comida. Haz algo, hay algo que tú y yo podemos hacer. ¿Sabe lo que ocurrió después con esa viuda de Sarepta? En Primera de Reyes 17 dice que no escaseó ni la harina ni el aceite en su casa, y fue aproximadamente un periodo de 3 años en lo que ella, me imagino que todos los días agarraba y metía la cucharilla y sacaba la harina y hacía sus arepitas, sus mandocas, hacía su comida rica en la casa y veía que no se le acababa, y durante 3 años nunca tuvo necesidad. Que usó lo que tenía. Ella pudo decir al profeta, no, lo siento, búscate otra que te alimente porque yo no tengo sino para mí y para mi muchacho. Y hubiera sido razonable, hubiera sido, oye, qué locura lo que hizo ella. Lo que es locura para el mundo
es propósito de Dios, es bendición. Imagina una iglesia donde cada creyente vive con generosidad. Vamos a cerrar un momento nuestros ojos y imaginemos una iglesia donde todos viven con generosidad. Sin importar el contexto social, económico, todos vivimos con generosidad. Todos damos de nuestro tiempo, nuestros recursos, somos generosos en nuestro amor y somos generosos en compartir nuestra fe. Esta iglesia es la que se convierte en una luz para su comunidad. Esa es una verdadera luz en medio de tanta necesidad. La bendición no termina en nosotros, sino que pasa a través de nosotros. Dios no nos da recursos para acumular, sino para bendecir. Un corazón lleno de Dios siempre tendrá las manos abiertas para dar. ¿Cuántos quieren ser generosos? ¿Queremos ser una comunidad generosa? Bueno, vamos a ponernos de pie. Y por último, quiero recordar ese último momento en el que Faraón decide, está bien, ya fue suficiente, Moisés, llévate al pueblo de Israel. Cada vez que Moisés iba delante de Faraón, le decía, deja ir a mi pueblo para que me celebre fiesta en el desierto. ¿Era lógica esa idea? ¿Hay algo que celebrar en el desierto? No, ¿verdad? Humanamente no. Pero el pueblo no podía celebrar en las ciudades de Egipto. Quizás eran muy bonitas, adornadas, estaban bien nutridas, pero ellos estaban esclavos. Y en la esclavitud tú y yo no podemos celebrar. En la esclavitud no hay nada que celebrar. Pero en la libertad sí. Por eso es que dar es una declaración profética a la generación que vivimos, de que nosotros no somos esclavos. Quien es generoso está declarando que es libre. Que el diablo no gobierna su bolsillo, que el diablo no gobierna su corazón, no gobierna su tiempo, que el afán de este mundo no es quien controla su vida. Quien da está haciendo guerra en los cielos. Y por eso es que Dios dice, yo estoy allí también. Esto se está poniendo bueno. Yo voy a estar allí y voy a respaldar este paso de fe.